Muy buenas noches, mi nombre es Roxana González Sandoval, soy de Relaciones Internacionales de la Universidad Domingo Savio. Está actualmente cursando la materia de diplomacia. Bienvenidos a los oyentes. En breve presentación del tema, las acciones del gobierno de Ecuador en la Embajada de México y las repercusiones del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en este caso estaremos tomando sobre el atentado que sufrió la Embajada de México en el territorio de Ecuador. Según los contextos de los hechos, tendremos la descripción del incidente de la Embajada de México el 5 de abril de 2024, la explicación de la situación de Glass y su solicitud del asilo, detalles sobre la incursión de la policía ecuatoriana y la violación del Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961. Y luego tendremos el análisis del fallo de la Corte Internacional de Justicia, la toma de decisiones de no imponer medidas provisionales inmediatas contra Ecuador, discusión sobre los precedentes legales que establece este fallo, implicaciones para la inmovilidad de las misiones diplomáticas, persecuciones de la política internacional, el impacto de las relaciones globales, posibles reacciones de los otros países y organizaciones internacionales y cuáles serían las consecuencias para la política exterior de Ecuador. Asimismo, las consecuencias para la política de México. Entre los hechos, a continuación, entre los hechos, descripción de incidentes en la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, como bien les indicaba, la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito para arrestar al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien había solicitado asilo político. Esta acción violó la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. También dando una explicación de la situación de Jorge Glass y su solicitud del asilo, pues tendremos Glass, el expresidente de Ecuador, fue condenado por corrupción, abuso y en otras similitudes por las cuales el ex vicepresidente Glass fue acusado no solo de corrupción, sino según reportes que existen y según analistas habría otros acontecimientos, pero en esta ocasión el ex vicepresidente de Ecuador busca el asilo en la Embajada de México en diciembre de 2023. México aceptó su solicitud, pero Ecuador argumenta que Glass no calificaba para el asilo político debido a su condena por delitos comunes, como bien les mencionaba. El más resaltante en una de las denuncias está sobre corrupción. También tenemos los detalles sobre la incursión de la policía ecuatoriana y la violación de la Convención de Viena en las relaciones diplomáticas. La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada fue justificada por el gobernador de Ecuador como una medida necesaria para evitar la fuga de Glass. Sin embargo, esta acción fue ampliamente condenada por la comunidad internacional por violar la inmunidad diplomática garantizada por la Convención de Viena de 1961. Y como argumento 2 tenemos el análisis de fallo de la Corte Internacional de Justicia. En resumen, del fallo de la Corte Internacional de Justicia y su decisión de no imponer medidas
provisionales inmediatas contra Ecuador. La Corte Internacional de Justicia desestimó la solicitud de México de imponer medidas provisionales inmediatas contra Ecuador, argumentando que no había pruebas suficientes de un riesgo inminente para justificar tales medidas. Discusión sobre el procedente legal que establece el fallo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia podría establecer un precedente preocupante, sugiriendo que las violaciones de la inmunidad diplomática pueden no tener consecuencias inmediatas, lo que podría erosionar la confianza de las normas internacionales que protegen las misiones diplomáticas. Asimismo, implicaciones para la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La decisión de la Corte Internacional de Justicia podría debilitar la percepción de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, lo que podría llevar a un aumento de incidentes similares en el futuro, si otros países perciben que tales acciones no serán sancionadas de inmediato, que llegaría a decir que en caso la Corte Internacional de Justicia no decide sancionar al Estado ecuatoriano por las acciones tomadas ante la Embajada de México, los diplomáticos de los Estados miembros de la ONU estarían identificándose como que no se les daría la protección correspondiente y cualquier momento o cualquier estado puede atentar contra ellas. Entonces es algo muy preocupante y también verlo desde la perspectiva para un análisis concreto. También tenemos la repercusión de la política internacional que llegaría a ser y las consecuencias para la política exterior de Ecuador y también México. El impacto de las relaciones diplomáticas globales que se podría mostrar es el incidente y el fallo de la Corte Internacional de Justicia podría tensar las relaciones diplomáticas globalmente, como bien les indicaba, ya que otros países podrían sentirse menos seguros sobre la protección de sus misiones diplomáticas en los países extranjeros. Posibles reacciones de otros países y organizaciones internacionales. Es probable que otros países y organizaciones internacionales expresen su preocupación y busquen reforzar las normas diplomáticas que eviten que se repitan incidentes similares. Entonces, todos los estados estarían velando por su política internacional, asimismo por sus compatriotas. Da mucho para apreciar este tema, ya que la política internacional y las relaciones exteriores son muy importantes para los estados, ya que es la representación de cada estado. En consecuencia de la política exterior de Ecuador, tendríamos la potencial asimilación diplomática de Ecuador. Ecuador enfrentaría un aislamiento diplomático debido a la percepción que no respeta las normas internacionales, es lo que podría afectar en sus relaciones con otros países y también con otros organismos, como bien les mencionaba. El gobierno ecuatoriano podría utilizar el fallo de la Corte Internacional para justificar sus acciones internamente, presentándolas como una lucha contra la corrupción y una defensa de la soberanía nacional. Las relaciones bilaterales de Ecuador con otros países podrían verse de gran manera afectadas negativamente, especialmente en aquellos que valoran altamente la inmunidad diplomática. En las consecuencias para la política exterior de México, tendremos la estrategia de México para reforzar sus alianzas internacionales. México podría buscar reforzar sus alianzas con otros países para presionar a Ecuador y evitar futuros incidentes similares.
ya que la Corte no otorgase el apoyo, México estaría buscando el apoyo de otros estados que observen la acción de Ecuador como mal hecha, que en sí afectaría a la diplomacia de los estados en el futuro. Medidas que para evitar futuros conflictos similares, México podría implementar medidas adicionales para garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas y prevenir futuros conflictos similares. Como bien les indicaba, el Estado mexicano velando siempre por sus representantes de la diplomacia en otros países extranjeros, asimismo dando el ejemplo en la seguridad de ellos mismos. Como bien sabemos y podemos apreciar un poco de los hechos o contextos sucedidos entre Ecuador y la Corte Internacional de Justicia y México, podemos apreciar que tanto ambos países tienen una tensa relación que llegaría frágilmente a romperse, cosa que el Estado ecuatoriano, desde mi punto de vista, lo ve como una justificación al no querer que se quede sin castigo la corrupción, entre otros hechos que son acusados dentro de los estados internamente. Entonces, da mucho que analizar y mucho que estudiar, debido a que las relaciones diplomáticas para cada estado son muy importantes, ya que son una ventana y un puente para nosotros mismos convivir entre estados y y ampliar esas fronteras de favorecimiento entre un estado y otro. También entre las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales. Gracias, esto sería todo.